Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con nuestra temática acerca de la sabiduría de Dios, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema, el cual lleva por título Conocimiento infinito y finito. El presente será un interesante tema que nos hablará de la inconmensurable sabiduría de Dios, la cual efectivamente es infinita y es también una prodigiosa fuente de conocimientos buenos y veraces, los cuales el Señor desea otorgar a aquellos que perseveran en guardar sus mandamientos. Como versículo de introducción, tenemos el Salmo 147, verso 5, que nos dice: Grande es nuestro Señor y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Un fascinante versículo que efectivamente nos habla de la infinita sabiduría del Señor. Bueno, sin más, pasemos a responder las preguntas de esta interesante lección. Pregunta número 1. ¿Qué palabras profundas y sagradas dirige Dios a sus hijos? Bien, las palabras profundas y sagradas que Dios dirige a sus hijos es: ¿quién es sabio y guardará estas cosas que os enseño y entenderá las misericordias de Jehová? Así lo vemos escrito en el Salmo 107, verso 43. Una interesante declaración a manera de anhelo de parte de Dios, invitándonos a considerar su perfecta sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras, de tal manera que la estudiemos y la apliquemos en nuestras vidas. Si hacemos esto, entonces seremos considerados como entendidos, o mejor dicho, como sabios, pues actuaremos con juicios sanos e ideas claras, pues habremos sido instruidos en la ciencia de la salvación. Así es, apreciados hermanos, está a nuestro alcance y en nuestra decisión el llegar a ser sabios, aceptando la invitación del Señor para estudiar su perfecta palabra. Si hacemos esto, entonces se cumplirá en nosotros esta fabulosa promesa del Señor de ser entendidos en su misericordia. En este sentido, y hablándonos de las Sagradas Escrituras, el lenguaje nos dice que nuestra mente se fortalecerá y nuestras facultades de raciocinio se perfeccionarán si nos dedicamos al estudio de nuestras Biblias. Una formidable declaración de la mensajera del Señor, instándonos a estudiar nuestras Biblias por la notable repercusión que tiene en nuestra capacidad intelectual. Esta fue, por ejemplo, la experiencia de Daniel y sus 3 amigos, quienes fueron considerados como los más sabios del reino de Babilonia, porque estudiaron con esmero las Sagradas Escrituras y aplicaron fielmente en sus vidas lo que aprendieron. Por lo cual, hermanos, si queremos ser sabios y entendidos, entonces estudiemos nuestras Biblias con más dedicación y esmero que antes, y comprobaremos estas formidables declaraciones del Señor. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué lleva a una persona a admirar las maravillas de Dios? Bien, lo que lleva a la persona a admirar las maravillas del Señor es su comprensión de la bondad de los santos mandamientos de Dios. Así lo expresó el salmista en el Salmo 119, verso 27, diciendo: Hazme entender el camino de tus mandamientos, y hablaré de tus maravillas. Y efectivamente, esto es así, pues los mandamientos del Señor son verdadera sabiduría, un auténtico tesoro de valores éticos y morales, cuya práctica no solo nos conduce por los caminos del bien, sino que ilumina nuestras mentes, haciéndonos entendidos y sabios en buenas obras. Esta fue la experiencia de importantes personajes como Job o José, quienes se distinguieron no solo por su rectitud y amor al prójimo, sino también por su sabiduría, la cual procedía de su comprensión de los mandamientos de Dios. Ellos degustaron en sus vidas las excelencias de la palabra del Señor y alabaron a Dios por su sabiduría. Y esta también puede ser nuestra experiencia. Si practicamos los consejos que encontramos en la Biblia y vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor, entonces seguramente la experiencia de estos héroes de la fe se repetirán en nuestras vidas. En este sentido, el lenguaje nos invita a amar la verdad y a glorificar a Dios guardando su palabra,
pues nos dice que ello perfeccionará nuestro intelecto. Por lo cual, hermanos, si queremos ser más inteligentes, entonces estudiemos la palabra de Dios, pues ella iluminará nuestra mente, llenándola de verdadero conocimiento, a la vez que la fortalecerá para afirmarla en los principios del Señor. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A qué nivel de conocimiento conduce la sabiduría divina y por qué? Bien, el nivel de conocimientos al que nos puede llevar el estudio diligente de las Sagradas Escrituras es a ser considerados más entendidos o más sabios que cualquier maestro o cualquier anciano. Así de asombroso puede llegar a ser nuestro conocimiento. Y es la promesa que el Señor da para aquellos que buscan aprender de su santa y sabia palabra. Así lo vemos escrito en el Salmo 119, versos 99 y 100, que nos dicen: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Una notable profecía, cuyo cumplimiento hemos visto realizada en algunos siervos de Dios, tales como José, Daniel o Esdras, quienes se distinguieron por su notable sabiduría, y que también creemos que se cumplirá con los fieles de la Iglesia del Señor en este final de los tiempos, cuando nos toque estar ante gobernantes, jueces y magistrados, y ellos queden convencidos al escuchar nuestras declaraciones acerca del Evangelio del Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalecerá y se perfeccionarán las facultades del raciocinio. Una interesante revelación que nos da la mensajera del Señor para tener un mayor y más fuerte intelecto, la cual se consigue estudiando nuestras Biblias, por lo cual vemos que está a nuestro alcance el llegar a ser sabios en la ciencia de la salvación. Que esta sea nuestra actitud, apreciados hermanos. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué doble efecto produce en el ser humano la instrucción divina? El doble efecto que produce la enseñanza divina en el creyente sería primeramente el de dar claridad a nuestros pensamientos e ideas, puesto que al ser la palabra de Dios como una luz, ésta ilumina nuestras mentes, despejando de nosotros las tinieblas y confusión en que nos hallamos por el uso de la sabiduría mundanal antes adquirida. Y el segundo efecto sería que la palabra de Dios nos da entendimiento, pues nos ayuda a reconocer lo verdadero de lo falso. Así lo vemos escrito en el Salmo 119, 130, que nos dice: el principio de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y efectivamente esto es así, pues al ser los principios divinos, sabios y verdaderos, entonces evidentemente nos alumbrarán, llevándonos a tomar las mejores y más correctas decisiones, las cuales terminarán transformando nuestras vidas para beneficio nuestro y de nuestros prójimos, y también para honra de nuestro buen Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que cuando la verdad está en el corazón, no puede dejar de ejercer una influencia correctora sobre la vida. Por lo que, resumidamente, la palabra de Dios tiene el poder de convertir nuestras vidas, haciéndonos andar correctamente y brindándonos la mejor comprensión y entendimiento de las cosas. Bien, sigamos desarrollando estas interesantes ideas en nuestras siguientes preguntas. Pregunta número 5. Según las Sagradas Escrituras, ¿cuándo se es considerado sensato? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, una persona es considerada sensata cuando busca conocer o comprender cuál es o debe ser su camino en este mundo. Esto a partir de considerar su realidad y, en consecuencia, queriendo hallar un progreso o perfección. Y esta es una idea que vemos contenida en el Proverbio 14:8, que nos dice: la ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Un interesante proverbio que pone de relieve la necesidad que tenemos de meditar en nuestros caminos,
pues esto sería lo sensato. Por lo tanto, tenemos en este proverbio una invitación a examinar o meditar en los caminos que venimos llevando, y si son imperfectos, a corregirlos. Afortunadamente, tenemos en la Biblia la definición del buen camino para el hombre, por lo que todo hombre sensato o prudente buscará en la palabra de Dios conocer este camino, el cual ciertamente nos llevará a la perfección. Pues el Señor, que es el autor de las Escrituras, ha definido el buen camino para el hombre, un camino que es de paz, de justicia y santidad. En este sentido, Ellen White nos dice que el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Se abre, por tanto, delante de nosotros una senda de progreso continuo, por lo cual todo hombre que quiera alcanzar la sensatez deberá seguir el ejemplo de Cristo Jesús, el modelo que nos ilustra la norma que debemos alcanzar. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuándo es posible ser sensato o prudente? Bien, solo será posible ser sensatos cuando, reconociendo nuestras limitaciones e imperfecciones, busquemos a Dios en oración, pidiéndole que nos enseñe su buena palabra para alcanzar la prudencia o sensatez, pues solo la sabiduría de Dios puede hacer de nosotros personas cuerdas o sensatas. Así lo vemos ilustrado en el Proverbio 28:5 que nos dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Un interesante proverbio que nos explica la importancia de la oración para conectarnos con Dios, quien efectivamente es la fuente de toda sabiduría y verdad. Pero para llegar a esto, debemos previamente reconocer nuestras limitaciones e incapacidades, pues con suficiencia propia no podremos ir a Dios. Por lo cual, hermanos, oremos a Dios pidiéndole que nos enseñe a ser humildes y después que nos instruya en su ciencia de la salvación, de tal manera que podamos andar por los caminos verdaderos de la justicia, la paz y la santidad, ya que sólo de esta manera podremos ser considerados como personas sensatas. En este sentido, Ellen White nos dice que antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. A los que hacen esto, entonces Dios los aceptará como colaboradores suyos en la preparación o instrucción de las mentes. Así lo vemos escrito en la página 371 del libro Consejos para la Iglesia. Una formidable declaración de la mensajera del Señor, destacando la necesidad que tenemos de dejar a un lado toda suficiencia propia y de depender solamente de Dios y de su buena palabra, pues de esta manera podremos ser misioneros eficientes en la difusión del Evangelio. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Sin embargo, ¿cuán limitada es la comprensión humana? Bueno, lamentablemente, nuestra capacidad de comprensión es tan limitada que no alcanzamos a entender la obra de Dios. Así lo vemos explicado en Eclesiastés 3:11, que nos dice que el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y efectivamente, esto ocurre pues, en primer lugar, nuestras capacidades físicas y mentales se hallan reducidas por el pecado, pero en segundo lugar, tampoco tenemos una buena capacidad de entendimiento de la obra de Dios porque no estudiamos nuestras Biblias. Son por estas dos razones que no alcanzamos a comprender la obra que Dios desarrolla en favor de nosotros. Justamente por estas dos razones es que no podemos alcanzar a entender el esfuerzo que a nivel celestial se hace por nosotros, ya sea la labor de Cristo, desde su venida a la tierra, su muerte, su resurrección o su ministerio sacerdotal allá en el cielo. Y aún la misma labor de los ángeles tampoco la entendemos, ya que estamos distraídos en asuntos terrenales, asuntos que son de poca importancia o trascendencia para nuestro destino eterno. Y por eso es necesario que hagamos ejercicio de fe, poniendo toda nuestra confianza en Dios y en sus consejos y exhortaciones,
pues el Señor desea nuestra salvación. En este sentido, Ellen White nos dice que por la comprensión de la verdad que nos es proporcionada por la palabra de Dios, llegamos a tener un claro concepto del deber cristiano. El que presta a las Escrituras una atención detenida y la acompaña con la oración, entonces obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia. Un formidable pensamiento de la mensajera del Señor, mostrándonos el secreto de la inteligencia o sensatez elevadas, el cual es aplicar la palabra de Dios continuamente en nuestras vidas. Ello será evidencia de haber alcanzado la sabiduría cristiana, la cual de manera reiterada lo vemos escrito en la palabra de Dios. Que esta sea nuestra experiencia, apreciados hermanos. Es mi deseo para mí y para todos ustedes. Hasta pronto.